Bienvenidos a Noticias Católicas de hoy. Estas son las noticias más destacadas del día. Mario Cabrera, el único seminarista de Salamanca, de los brazos de Dios nunca nos caemos. Una nueva etapa del pontificado del Papa Francisco, entre la fragilidad y la esperanza. Fallece Teodoro McCarrick, el excardenal cuyo caso marcó uno de los mayores escándalos de abuso en la Iglesia. Monseñor Munilla, el gobierno cede ante la Iglesia y no expropiará la abadía del Valle de los Caídos. El cardenal Krajewski lleva ayuda médica a Ucrania por 10ª vez. Aumenta el número de cristianos en el norte de Nigeria a pesar de la persecución. Universidad Católica en Estados Unidos alberga evento drag promovido por Grupo Judío. Alemania registra más de 106.000 abortos en 2024 y preocupa a líderes provida. Liberan en Camerún a un misionero británico de 83 años y a su asistente tras 48 horas de secuestro. Sacerdotes denuncian que la Iglesia en China tiene menos libertad que antes del acuerdo con el Vaticano. Mario Cabrera, el único seminarista de Salamanca, de los brazos de Dios nunca nos caemos. Mario Cabrera es el único seminarista de la diócesis de Salamanca, en el noroeste de España, una región que, a pesar de contar con más de 400 parroquias, enfrenta una marcada escasez de vocaciones. Actualmente hay 163 sacerdotes diocesanos, de los cuales la mayoría ya está jubilada. Aún así, Mario avanza con firmeza en su formación sacerdotal, que inició hace 6 años, compartiendo camino con seminaristas de otras diócesis en el Teologado de Ávila. Para él, responder al llamado de Dios implica asumir riesgos sin temor, sabiendo que siempre está sostenido por el amor divino. En sus palabras, toda vocación se fortalece en el tiempo dedicado a estar con el Señor, donde uno va moldeándose para reflejar al buen pastor. Mario vive este llamado con serenidad y sentido de misión, sin dejarse abrumar por el hecho de ser el único seminarista de su diócesis. Explica que su formación junto a candidatos de otras regiones le ha permitido abrir la mente y valorar la riqueza de la diversidad, algo que luego se refleja en la vida parroquial. Ante la evidente necesidad de sacerdotes en muchas diócesis de España, Mario invita a todos a rezar por las vocaciones. Destaca que el mundo actual necesita esperanza y que esta virtud se transmite en el contacto diario con las personas. Para él, el verdadero reto es contagiar la alegría de haber encontrado a Cristo resucitado y mostrar que la fe potencia todo lo bueno del ser humano. Una nueva etapa del pontificado del Papa Francisco, entre la fragilidad y la esperanza. El Papa Francisco atraviesa una nueva etapa en su pontificado tras haber pasado 38 días hospitalizado por una infección respiratoria que derivó en neumonía. A su regreso al Vaticano, el 23 de marzo, se han implementado ajustes en su rutina y residencia, especialmente en la suite 201 de la Casa Santa Marta, adaptada a sus necesidades de salud. Aunque continúa con terapias y fisioterapia en su domicilio, el Santo Padre debe limitar sus actividades y reducir el contacto con visitantes para evitar contagios que puedan complicar su recuperación. Durante este periodo, se mantendrá en la Casa Santa Marta, donde cuenta con atención médica permanente, sin salir siquiera para las comidas, salvo excepciones como su reciente participación en el Jubileo de los Enfermos, donde apareció en silla de ruedas. Pese a las limitaciones físicas, el Papa no ha dejado de ejercer su labor pastoral y de gobierno en la Iglesia. Según altos prelados del Vaticano, continúa tomando decisiones importantes y, cuando es necesario, puede delegar algunas funciones, como en las canonizaciones. La etapa actual marca un cambio en la forma de ejercer su ministerio, comparado por algunos cardenales con el papel de los monjes de clausura, una presencia que guía desde el silencio y la oración. Esta nueva realidad invita a reflexionar sobre el sentido profundo del liderazgo papal, recordando que incluso en la fragilidad y el sufrimiento, como ocurrió con San Juan Pablo II, el Papa sigue siendo un faro espiritual. Francisco, con su serenidad habitual, busca seguir guiando a la Iglesia, con una presencia distinta, pero igualmente significativa. Fallece Teodoro McCarrick, el excardenal cuyo caso marcó uno de los mayores escándalos de abuso en la Iglesia. Teodoro McCarrick, excardenal y figura influyente dentro de la Iglesia Católica en Estados Unidos, falleció el pasado 4 de abril a los 94 años. Su nombre, sin embargo, continúa ligado a uno de los escándalos más graves de abuso sexual en el clero. Durante años fue visto como una voz moderada y conciliadora dentro del episcopado, incluso participando activamente en 2002 en los esfuerzos por frenar los abusos, al tiempo que ocultaba las acusaciones que pesaban sobre él. Fue apartado del ministerio en 2018 tras revelarse denuncias creíbles de abuso sexual contra menores y seminaristas, lo que llevó a su expulsión del estado clerical en 2019. A pesar de las múltiples demandas y procesos judiciales, nunca enfrentó un juicio penal debido a su demencia.
El informe del Vaticano publicado en 2020 detalló cómo McCarrick ascendió durante décadas dentro de la jerarquía eclesiástica, a pesar de las persistentes advertencias y denuncias en su contra. Se mencionan testimonios estremecedores de víctimas y omisiones por parte de autoridades eclesiásticas. A lo largo de su carrera, McCarrick ocupó altos cargos en Nueva York, Newark y finalmente en Washington, además de desempeñar funciones diplomáticas y de recaudación de fondos. Sus víctimas, como James Grain, han expresado alivio por su fallecimiento, asegurando que su desaparición representa un cierre simbólico a una etapa dolorosa tanto para ellos como para la Iglesia. A pesar de su muerte, el caso McCarrick sigue siendo un símbolo de las fallas institucionales para prevenir y sancionar el abuso dentro de la Iglesia Católica. Monseñor Munilla. El gobierno cede ante la Iglesia y no expropiará la abadía del Valle de los Caídos. El obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, ha señalado que el gobierno de España ha cedido ante la Iglesia en relación con el Valle de los Caídos, luego de que se informara que no se expropiará la abadía benedictina situada en este lugar. En su programa en Radio María, Monseñor Munilla destacó que, pese a los planes iniciales del Ejecutivo para tomar control total del recinto, finalmente se ha respetado la autonomía de la comunidad religiosa, lo cual considera una muestra de que la presión de la Iglesia ha dado frutos. El prelado también expresó que el intento de desacralizar la basílica no ha prosperado, y que el hecho de que la comunidad benedictina permanezca en el lugar representa una victoria en defensa de la libertad religiosa. Además, recalcó que, aunque los monjes no se pronuncien públicamente, su perseverancia ha sido crucial para mantener viva la dimensión espiritual del recinto, a pesar de las presiones políticas y mediáticas. El cardenal Krajewski lleva ayuda médica a Ucrania por 10ª vez. El cardenal Konrad Krajewski, limosnero del Papa Francisco, ha emprendido su 10ª misión en Ucrania, llevando personalmente 4 ambulancias completamente equipadas para zonas de guerra. Estas unidades médicas, donadas por el Papa, cuentan con todo el instrumental necesario para salvar vidas y han sido trasladadas con la colaboración de conductores ucranianos, entre ellos Monseñor Han Sovilo, obispo auxiliar de Kharkiv-Zaporizhia. Este gesto de caridad llega en vísperas de una nueva Pascua marcada por la guerra, como parte del testimonio constante del Papa hacia el pueblo ucraniano, a 3 años del inicio del conflicto. El comunicado oficial de la Limosnería Apostólica cita el mensaje Urbi et Orbi de Pascua 2024, en el que el Papa recordó que solo Jesús puede abrir las puertas de la vida, puertas que la humanidad sigue cerrando con guerras. Este envío de ambulancias no solo busca brindar auxilio médico, sino también ser un signo concreto del jubileo de la esperanza proclamado por Francisco. En palabras del pontífice, es urgente traducir la esperanza en acciones reales que promuevan la paz, especialmente en un mundo sumido en la tragedia de la guerra. Aumenta el número de cristianos en el norte de Nigeria a pesar de la persecución. A pesar de enfrentar una dura realidad marcada por el extremismo yihadista, la violencia tribal y la delincuencia común, la comunidad cristiana en el norte de Nigeria está creciendo de manera sorprendente. Así lo afirma Monseñor Abila Dabo, obispo de Zaria, quien relata cómo la imposición de la Sharía y el surgimiento del fundamentalismo islámico han cambiado radicalmente una convivencia que antes era pacífica entre cristianos y musulmanes. El obispo recuerda con pesar cómo estas tensiones llegaron a un punto crítico con el asesinato de un seminarista en 2020, aunque este hecho, lejos de apagar vocaciones, impulsó a muchos jóvenes a seguir el camino del sacerdocio. Monseñor Dabo destaca que los cristianos del norte, a pesar del miedo y las dificultades, siguen teniendo sed de formación y fe. Su comunidad, dice, es pobre pero feliz, porque encuentra su alegría en Cristo. El deseo de predicar el Evangelio, de anunciar la paz y el amor, está más vivo que nunca. Según el obispo, los cristianos quieren enseñar que todos, sin importar su religión o etnia, son prójimos y deben vivir como hermanos. Esta convicción, asegura, es lo que está haciendo florecer la fe en medio de un entorno tan hostil. Universidad Católica en Estados Unidos alberga evento drag promovido por Grupo Judío. La Universidad Seton Hall, de identidad católica y situada en Nueva Jersey, ha generado polémica al albergar un evento organizado por el grupo estudiantil judío Yale, un drag bingo protagonizado por un artista masculino que actúa como drag queen bajo el nombre Anuka Levinsky. El espectáculo invita además a los asistentes a asistir vestidos con ropa del sexo opuesto. Aunque Yale presenta el acto como uno de los más importantes del año, ha evitado promocionarlo públicamente en redes sociales, limitándose a canales internos de la universidad. Ante esta situación, un grupo de estudiantes católicos ha convocado un rosario de reparación el mismo día del evento. Seton Hall, fundada en 1856 y dependiente de la Archidiócesis de Newark, ya ha sido criticada en el pasado por incorporar contenidos favorables a la ideología de género. A pesar de que sus normativas exigen que toda actividad respete la identidad católica del centro, algunos consideran que estas políticas no se están aplicando.
La organización IEL, por su parte, ha promovido abiertamente el activismo LGBTQ y el aborto en anteriores ocasiones, y forma parte de redes que defienden estas causas. Ante la falta de respuesta oficial de la universidad y de la archidiócesis, los estudiantes católicos piden que se respete la identidad confesional de Seton Hall. Alemania registra más de 106.000 abortos en 2024 y preocupa a líderes pro-vida. El Instituto Federal de Estadística de Alemania ha publicado que durante el año 2024 se practicaron más de 106.000 abortos en el país, una cifra que sigue aumentando por 10º año consecutivo. La mayoría de las mujeres que abortaron tenían entre 18 y 34 años, y en el 43% de los casos era su primer embarazo. Cornelia Kaminski, presidenta de la organización Provida Alfa, ha calificado esta situación como un reflejo de una sociedad moribunda y sin esperanza, y rechaza la idea de que existan barreras para acceder al aborto, asegurando que los números demuestran todo lo contrario. Kaminski también ha alertado sobre las consecuencias psicológicas del aborto, especialmente cuando ocurre bajo presión, señalando que en un 30% de los casos, la decisión es impulsada por el propio padre del niño. Criticó además los actuales debates políticos que buscan facilitar aún más el acceso al aborto y los métodos anticonceptivos, advirtiendo que estas propuestas son, en sus palabras, demográficamente suicidas. Finalmente, hizo un llamado a los partidos políticos para que promuevan una política que realmente apoye a las mujeres, los niños y las familias en lugar de seguir normalizando la interrupción del embarazo. Liberan en Camerún a un misionero británico de 83 años y a su asistente tras 48 horas de secuestro. El hermano Ub Welters, misionero británico de 83 años perteneciente a la sociedad misionera Mi Hill, y su asistente camerunés Henry Kang, fueron liberados tras haber sido secuestrados el 1 de abril mientras se dirigían desde Bamenda a Ilung, en la región anglófona del noroeste de Camerún. Ambos colaboraban en la construcción de aulas para niños en situación vulnerable cuando, a tan solo 20 kilómetros de su destino, fueron interceptados por hombres armados en la localidad de Bambuí. Afortunadamente, su cautiverio duró apenas 48 horas y el 3 de abril pudieron regresar sanos y salvos a la casa de los misioneros en Bamenda. A pesar de su avanzada edad, el hermano Welter se mantenía activo en su misión, movido por su compromiso con los más necesitados. El incidente ha recordado otros ataques sufridos por misioneros, como el asalto a una iglesia en Manfé en 2023 y el secuestro del cardenal Christian Tumi en 2020. Sacerdotes denuncian que la Iglesia en China tiene menos libertad que antes del acuerdo con el Vaticano. A 7 años de la firma del acuerdo provisional entre el Vaticano y China, varios sacerdotes católicos chinos han denunciado un incremento en las restricciones a la libertad religiosa, en lugar del alivio esperado. La Iglesia en China no ha ganado mayor autonomía y, por el contrario, enfrenta nuevas normativas que entrarán en vigor el 1 de mayo, conocidas como las 38 reglas detalladas. Estas disposiciones exigen que toda actividad litúrgica se realice únicamente en lugares autorizados por el gobierno y bajo la dirección de ministros aprobados oficialmente, afectando especialmente a la participación de extranjeros en celebraciones religiosas. Las nuevas normas no solo limitan la posibilidad de celebrar misas fuera de los templos oficiales, sino que también facultan al gobierno a arrestar a aquellos que participen en ceremonias no autorizadas. Se exige además la adhesión a los principios de independencia religiosa y autogestión, pilares de la llamada sinización religiosa promovida por el régimen. Según los sacerdotes entrevistados, esto implica que la vivencia compartida de la fe entre católicos chinos y extranjeros podría ser considerada un delito. Antes de despedirnos, te invitamos a dejarnos en los comentarios tu opinión sobre la noticia que más te impactó hoy. No olvides suscribirte a Noticias Católicas de hoy y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado con un enfoque de fe. Nos vemos en el próximo noticiero. Dios te bendiga.